Ya. Vale, entonces vamos a hacer la posición relativa entre dos circunferencias, ¿vale? Puedo tener estas 6 posiciones relativas, que son exteriores, ¿vale? Estos se llaman exteriores. Esto se llama tangente exterior. Esto se llama secantes. Esto se llama tangente interior. Y esto se llama interiores. Y esto se llama ¿cómo se llama? Concéntricas, ¿vale? Concéntricas. Vale. Entonces, ¿cómo voy a saber si me dan la ecuación de dos circunferencias? Por ejemplo, me van a dar 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. Y me dan otra que es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. ¿Vale? Pues primero, lo voy a hacer por distancias, ¿vale? Lo voy a discutir por distancias. Tendré que saber la distancia, el radio y la distancia entre los centros. ¿Vale? Entonces lo voy a llamar igual que en el libro. Entonces la distancia entre los centros, ¿vale? Este va a ser C1, C2. Voy a hacer esta distancia, ¿vale? Esta distancia. Y la voy a comparar con el radio de una y el radio de otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso la distancia entre los centros C1 y C2 va a ser mayor que la suma del radio 1 más el radio 2. ¿Vale? El radio 1 es el de la primera circunferencia y el radio 2 es el de la segunda circunferencia. ¿Vale? Si yo sumo estos dos radios me queda más pequeño que si hago la distancia entre esas circunferencias. ¿Vale? Entre esos centros. ¿Vale? Eso está claro, ¿vale? Otra cosa en el siguiente que sería, pues si yo sumo el radio de una más el radio de otra, va a ser exactamente igual que la distancia entre los centros, ¿vale? Esto es radio 1, radio 2. Luego en este caso va a ser que la distancia entre C1 y C2 es exactamente igual que la suma del radio 1 más el radio 2, ¿vale? Entonces serán tangentes exteriores, ¿vale? ¿Qué me va a ocurrir aquí? Pues que tengo que esta es la distancia entre los centros, ¿vale? Este es el radio 1 y este es el radio 2, ¿vale? Entonces, para distinguir entre esta y esta, ¿vale? Porque aquí me pasa algo parecido, ¿vale? Este es C2, este es C1, ¿vale? Y tengo el radio 1 y el radio 2, ¿vale? Entonces voy a ir comparando esas distancias, ¿vale? ¿Qué me va a pasar aquí? Pues que la distancia entre C1 y C2 va a estar comprendida entre la suma de los radios y la resta de los radios, ¿vale? Y aquí ya voy a tener que la distancia entre C1 y C2 va a ser exactamente la resta, ¿vale? Para que lo entendamos, R1, R2. R1 llama a la mayor, ¿no? Vale. Entonces, para que lo entendamos, esto es la suma de los radios, me da la distancia, ¿vale? Y esto es la resta de los radios. Si yo a este radio le resto este, me quedo con la distancia entre los centros, ¿vale? Y como esto es la situación intermedia entre estas dos, para acordarnos, ¿vale? Pues va a estar entre la resta y la suma, ¿vale? Va a ser mayor que la resta y menor que la suma, ¿vale? Esa es la manera de comparar las secantes, ¿vale? Y luego ya cuando sea interior, pues la distancia de C1 a C2 va a ser más pequeña, ¿vale? Estamos en el siguiente paso, más pequeña que la resta entre los dos, ¿vale? Si yo al centro, si yo a este radio le resto este, ¿vale? Me queda la distancia entre los centros, todavía me faltaría esto, ¿vale? Luego la distancia entre los centros es más pequeñita que al radio 1 quitarle el radio 2, ¿vale? Luego concéntricas es que tienen el mismo centro, ¿vale? Esta no hace falta que compare distancias, sino que, bueno, la distancia es 0, ¿no? Si tienen el mismo centro, la distancia es 0, ¿vale? Y eso se le llama concéntricas.
Entonces solo tendríamos que decir, saco de aquí el centro de la primera. El centro de la primera primero lo tengo que pasar para poder aplicar lo que veíamos el otro día, ¿vale? Para poder decir que esto es menos 2c sub 1, primero tengo que poner unos aquí, ¿vale? Entonces menos 2c sub 1 es menos 2, luego c sub 1 es 1, y como no hay término en i, ¿vale? Pues entonces c sub 2 es 0, ¿vale? Luego el centro de esta circunferencia es el 1, 0. Y el centro de esta circunferencia ya está expresada como con la ecuación reducida, ¿vale? Sería el 0, 0, ¿vale? Entonces yo ahora diría, y el radio de esta circunferencia es 5, ¿vale? Porque es la raíz de este número, ¿vale? Y el radio de esta circunferencia lo hallamos el otro día, ¿vale? Lo voy a recordar, ya me estoy saliendo. Lo voy a recordar, entonces el radio de esta circunferencia, ¿vale? Como sabemos que c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado menos r al cuadrado es el término independiente que me da un medio, pues voy a tener c sub 1 al cuadrado 1 más c sub 2 al cuadrado 0 menos el radio al cuadrado es igual a un medio. Paso el radio para allá y paso el medio para acá y 1 menos un medio me da un medio. Luego el radio va a ser la raíz de un medio, ¿vale? Que lo puedo racionalizar y me da raíz de 2 partido por 2. Vale, entonces ahora voy a hacer comparación de distancias. Pues voy a hacer la distancia entre c sub 1 y c sub 2. ¿Vale? C sub 1 y c sub 2, ¿vale? Es, hago la distancia entre estos dos, claramente me va a dar 1, ¿no? Es 0 menos 1 al cuadrado, 1, más 0 menos 0 al cuadrado, ¿vale? La raíz de esta claramente es 1, ¿vale? Entonces tengo que la distancia entre los centros es esta, que el radio de la primera es un medio y que el radio de la segunda es 5, ¿vale? Luego, si hago la suma, radio 1 y radio 2, si hago la suma, ¿vale? Esta distancia me da 1, ¿vale? Si hago la suma de los dos radios, me va a dar 10 medios más un medio, 11 medios, ¿vale? La suma de los radios. Y si hago la resta de los radios, siempre es la mayor menos la menor, ¿vale? Sería R sub 2 menos R sub 1, me va a dar 10 medios menos un medio, 9 medios, ¿vale? Luego, la distancia que es 1, de 9 medios es 4,5, ¿no? Y 11 medios es 5,5, ¿vale? Luego tengo que la distancia es más pequeña, ¿vale? Vale. No es mayor que la suma de los radios, no es igual a la suma de los radios, es más pequeña que la resta, ¿vale? Pero no es mayor, es más pequeña que la suma. Esto está al revés. No está bien, está bien. Vale. Es más pequeña, vale, no está comprendida entre la suma y la resta porque es más pequeña que las dos, luego es más pequeña que la resta, ¿vale? Luego esto tendría una circunferencia, es interior a la otra, ¿vale? Si pensamos cómo está dibujado esto, tendríamos el centro de la segunda es 0, 0 y el radio es 5, ¿vale? Luego llegará hasta el 5 por aquí, por aquí, ¿vale? Y el centro de la primera era el 1, 0, ¿vale? Y de radio, raíz de un medio, o sea que es una pequeñita aquí, ¿vale? Luego una es interior a la otra, ¿vale? Entonces tengo que comparar la distancia entre los centros que me ha dado 1 con la suma y la resta. A lo mejor solo con hacer la resta ya me habría dado cuenta de que estoy en este caso, ¿vale? Pero bueno, os he hecho todo y así lo veis todo, ¿vale? Ya.